en español. Vamos a darle en grabar. Grabar, ya le di, pero no pasó nada. A ver, vuelvo a manejarlo. Ya se está grabando. Detener grabación, entonces ya está grabando. Gracias. Voy a iniciar la plática, ¿sí? Permíteme. A ver. Ajá. Déjame poner aquí. Presentar. Ya. Me presento, soy la doctora Esther Alexandra Espinosa Rabanal. Quiero compartir con ustedes, al público en general y mis pacientes, evento vascular cerebral isquémico. Es importante que la gente comprenda que esto hay que detectarlo a tiempo, porque en eso puede irle la vida de un paciente, ¿sí? Es importante también que ustedes sepan que lo poco que podamos aprender de esto nos va a ayudar. Lo otro importante es que sepan que es un tema complicado, es difícil, pero lo voy a tratar de dar lo mejor que pueda. Si tienen alguna duda, por favor, cuando termine la plática. Muchas gracias. Sí. Permiso. Esta sería la diapositiva, pero se me van de volada. A ver, aquí está. Enfermedad vascular cerebral isquémica. ¿Qué significa? La enfermedad vascular cerebral isquémica es un síndrome clínico caracterizado por síntomas, desarrollo de síntomas y o signos correspondientes usualmente a una afección neurológica focal localizada, eso significa focal, como déficit motor o sensitivo. Motor se refiere a movimiento, sensitivo de sentir. Disartria significa que hay problemas en el lenguaje. Afasia significa que no hay expresión en la cara, no hay movimientos en la cara. Vértigo significa que usted está mareada, ¿sí? Y amaurosis significa que se pierde la visión, ¿sí? Que persiste más de 24 horas sin otra causa aparente distinta de la causa vascular y que es corroborada con estudios de imagen como la tomografía axial computada o la resonancia magnética. La clasificación de la enfermedad vascular cerebral isquémica. Hay varios tipos. Está el infarto cerebral, que es una enfermedad de un gran vaso. Hay un infarto lacunar o infarto cardioembólico. La otra forma puede ser de hemorragia intracraneal. Entre ellas está la hemorragia hipertensiva cerebral y otras causas, entre ellas también la hemorragia subaracnoidea. Y está la trombosis venosa cerebral. Digamos que estas serían las tres grandes clasificaciones. Si ustedes ven aquí en este dibujito, aquí traté de esquematizar más o menos cómo sería un área de necrosis cuando hay una hemorragia, cuando hay una isquemia, ¿sí? Aquí, por ejemplo, el vaso está totalmente pequeñito, se corta el lumen del vaso, el diámetro del vaso, ¿sí? Entonces, bueno, aquí se volvió a regresar. Queda claro entonces que puede ser por una hipertensión, por un problema hemorrágico o por un problema trombótico, ¿sí? Aquí, esto es importante que lo valoren, esto que está aquí. Aquí se ve que la arteria está totalmente obstruida y aquí está parcialmente obstruida. Depende de cómo esté obstruida esa arteria, van a provocarle los síntomas al paciente, ¿sí? Lo puse así para que quedara exactamente un poco más esquematizado, ¿sí? Veamos. La etiología. Hay varios factores y bastante causas que pueden provocar la enfermedad vascular cerebral. Las causas más frecuentes de enfermedad cerebrovascular son trombosis en pacientes con aterosclerosis, hemorragia cerebral hipertensiva porque el paciente es hipertenso, accidente isquémico transitorio, que es muy común, que muchas veces pasa desapercibido porque no da mucha sintomatología.
embolismos y rotura de aneurismas, que por lo general son genéticos y el paciente no tiene idea que existen. Malformaciones arteriovenosas, que también son de origen genético. Vasculitis y tromboflebitis. ¿Qué quiere decir esto? Que puede haber un trombo que esté obstruyendo la arteria. Vasculitis, inflamación de la pared de esa arteria, ¿sí? Alteraciones hematológicas de coagulación, policitemia, por ejemplo, que la sangre se vuelva muy viscosa. Y púrpura trombocitopénica, que el paciente tenga, por ejemplo, moretones en todo el cuerpo o puntitos como rojitos en toda la piel. Traumatismo de la arteria carótida, aneurismas disecantes de la aorta, que también son muy comunes y genéticos, pero los pacientes los encuentran cuando hacen algún estudio fortuito, ¿sí? Hipotensión arterial, que el paciente padezca de presión baja, y migraña con déficit neurológico, porque hay un montón de migrañas de varios tipos, pero el de déficit neurológico es el que hay que empezar a sospechar que hay algún problema por ahí, ¿sí? La enfermedad vascular cerebral isquémica tiene factores de riesgo no modificables y factores de riesgo modificables. Entre ellas está la edad avanzada, arriba de 55, 60 años, la raza, ¿sí? El género masculino, la historia familiar de EBC, porque por lo general la mayoría de los integrantes de una familia tienen esta historia de EBC. Factores de riesgo modificables: hipertensión arterial, diabetes mellitus, tabaquismo. Estas tres podemos controlarlo y evitar que lleguemos a tener este problema. Por lo general siempre le suceden los EBCs a los pacientes hipertensos, diabéticos, que fuman, sobre todo los pacientes con angina de pecho. El tabaquismo provoca vasoconstricción en las carótidas y eso provoca problemas. Etilismo, el alcoholismo, cardiopatías, las valvulopatías, ¿sí? Infarto agudo al miocardio, insuficiencia cardíaca congestiva, fibrilación auricular, que el corazón camina muy rápido, arriba de 140 de frecuencia cardíaca. La hipercolesterolemia, en esto va los hábitos dietéticos. El que tengas el colesterol elevado, los triglicéridos elevados, afecta impresionantemente para las arterias, porque se obstruyen. El sobrepeso y sedentarismo, el que no haya ejercicio, la obesidad, eso influye mucho, ¿sí? Déjenme pasar por acá. La ingestión de drogas también tienen algo que ver, sobre todo los drogadictos pueden tener problemas de ese tipo. Y los anticonceptivos orales, sobre todo en mujeres jóvenes, yo hablo de 40, 50, 60 años, con anticonceptivos orales o que les dan hormonales después de la menopausia, y eso también puede afectar a este tipo de factores de riesgo que pueden ser modificables y pueden ser prevenibles. Así es. Esta sería la fisiopatología aproximada de una rotura de placa y trombosis de una placa de ateroma dentro de una arteria, más o menos para que nos demos cuenta, ¿sí? Por ejemplo, el endotelio normal de una arteria debe componerse de esta forma, ¿sí? Pero el anormal es cuando empiezan a crearse placas y donde hay migración y proliferación de placas de ateroma, o sea, de pequeñas cantidades de colesterol, triglicéridos que se van adosando a la pared de la arteria y van provocando placas de ateroma, o sea, en otras palabras, pura grasa, así de simple. Entonces, y dentro de eso hay varios factores, la fibrinolisis y la coagulación. Todo esto está relacionado. Cuando más placas de ateroma hay dentro de una arteria, se ve afectada la coagulación, se ve afectada todos los macrófagos, la migración de todas las citoquinas, empieza a haber una descarga de citoquinas muy elevada, hay agregación plaquetaria, inflamación y trombo. Se junta la placa de ateroma que forma un trombo. Eso es lo peligroso dentro de lo que llamamos disfunción endotelial. Trate de explicarlo de la mejor manera, no es fácil, pero pues lo intento.
quizás este esquema les queda más claro al público en general, ¿sí? Estamos hablando de la aterosclerosis, cuando hay obstrucción por aterosclerosis en las arterias. ¿Qué quiere decir eso? Que una pared de una arteria tiene varias capas. Esas capas son las capas del endotelio. Entonces, aquí, por ejemplo, se van juntando, para formar un coágulo, se van juntando varias placas de ateroma y van engrosando la arteria. Y eso se llama aterosclerosis y forman trombos. Aquí se ve muy claro. La arteria sana sería esta. El inicio de formación de placa de ateroma sería esta. Y una arteriosclerosis es cuando de plano el lumen de la arteria está totalmente cerrada o casi totalmente cerrada. Y aquí se ve con mayor facilidad. Ustedes ven cómo la arteria, puede ser la arteria cerebral media de esta parte del cerebro, puede estar a medio cerrar o totalmente normal. Por eso les puse este esquema, más con nada para que vieran cómo empieza a ver el problema de taponamiento de todas las arterias, sobre todo a nivel cerebral. También tiene relación en la fisiopatología la hiperglucemia, o sea, los diabéticos son los que más pueden tener este tipo de eventos. ¿Por qué? Porque el diabético es realmente inminentemente un problema cardiovascular. Casi siempre los diabéticos tienen infarto agudo al miocardio, tienen angina de pecho, tienen trastornos cardiovasculares. Y además la azúcar alta les afecta porque provoca deficiencia de insulina, disminución de captación de la glucosa y algo que se llama la resistencia a la insulina. Aumenta el glucagón, que es una hormona, y disminuye las incretinas, y todo esto provoca una disfunción en las células beta, que son las que producen la insulina y le provocan la resistencia periférica a la insulina. O sea, el paciente diabético tiene problemas ya de por sí con una glucolipotoxicidad. Y eso provoca resistencia a la insulina, provoca mayores problemas de insuficiencia hepática, es como un círculo vicioso, vaya. El paciente diabético hay que cuidarlo mucho de los infartos, del EBC, de la aterosclerosis, del taponamiento de las arterias, que es lo primero que le sucede al paciente diabético y también al paciente hipertenso, porque por lo general, cuando son diabéticos, la mayoría son hipertensos también. El cuadro clínico de la enfermedad vascular cerebral. Le puse este esquema más o menos para que ustedes entiendan de lo que yo estoy hablando. Aquí está el cerebro, ¿sí? Aquí está la columna vertebral y el cuello, ¿sí? Esto que ustedes ven aquí debajo del cerebro, porque es como un corte sagital, si fuera abajo del cerebro, si vieran ustedes la parte de abajo del cerebro, esto se llama polígono de Willis, donde ocurre la encrucijada de todas las arterias dentro del cerebro. Estas arterias cerebrales dan irrigación a todas las partes del cerebro, ¿sí? Ahora, la arteria carótida interna es esta, la que está cerca del polígono de Willis. La arteria basilar llega por la base del cerebro hasta la arteria vertebral. Todas estas arterias son fundamentales porque donde se obstruyan es donde va a suceder, ¿sí?, los problemas de EBC, ¿sí? Ahora, en el interrogatorio nosotros los médicos tenemos que preguntar presencia de factores de riesgo, inicio súbito, agudo, ¿sí?, de un déficit neurológico de características focales o localizados específicamente. En la exploración física, como cualquier otra enfermedad aguda, la valoración inicial debe ser ABC o ABC, atención urgente del paciente grave. A significa vía aérea, B, ventilación, C, circulación, D, valoración neurológica y corregir cualquier problema potencial o focal del paciente. Por eso es tan importante detectarlo a tiempo, las primeras 3 o 4 horas, porque de eso va a depender el tratamiento del paciente y no solo eso, sino que se muevan rápido para hacer el diagnóstico temprano. Ahora, en la exploración física, los médicos de primer contacto, de médico familiar, el médico tiene la obligación, el médico de primer contacto, tener que buscar los soplos carotídeos cardíacos que den pistas acerca de la etiología del infarto cerebral cardioembólico, por enfermedades de grandes vasos o por un infarto lacunar.
La exploración general del paciente puede evidenciar estigmas de enfermedades, ¿sí? Y sobre todo de comorbilidad, como por ejemplo las enfermedades reumatológicas, infecciosas, neoplásicas o de cáncer, que se relacionan también con un EBC. O sea, el médico debe hacer el diagnóstico diferencial con todas estas comorbilidades que son hipertensión, diabetes, artritis reumatoide, infecciones, eh, infecciones de todo tipo neurológicas y neoplásicas o cáncer, ¿sí? Todos esos hay que hacer el diagnóstico diferencial con un EBC, un evento vascular cerebral. La arteria carótida interna, la arteria carótida media. Este es el polígono de Willis, este esquema que está aquí. Se los puse aquí al ladito para que lo identifiquen en la base del cerebro, ¿sí? Es básico eso. El polígono de Willis, encrucijada de la circulación cerebral, lo puse en un esquema primero aquí para que vieran de dónde viene este polígono de Willis. Está en la base del cerebro y es la que maneja todas las arterias. Basilar, la carótida interna, la arteria cerebral media. Si alguna de estas arterias se obstruye, vamos a tener cierta sintomatología y nosotros la vamos a poder detectar con los síntomas y signos del paciente, ¿sí? Por eso les puse esta primero, para que hubieran visto, este es el polígono de Willis. Aquí está la arteria carótida interna, la arteria oftálmica, esta es la arteria cerebral anterior, la arteria cerebral posterior. Cada una de estas arterias, ¿sí?, va a dar cierta sintomatología y signos que nosotros vamos a poder evaluar con el paciente, ¿sí? Pero se los pongo aquí para que ustedes vean toda tremenda cantidad de arterias. No necesitan aprendérselas de memoria ni mucho menos, pero sí pueden entender por qué sucede que una arteria se obstruya y da ciertos signos y ciertos síntomas del paciente, ¿sí? Ahora, por ejemplo, aquí la otra vez les volví a poner el esquema del polígono de Willis, en donde dan signos de alteraciones neurológicos focales en territorio vascular afectado. Por ejemplo, va a depender del territorio vascular afectado los signos y síntomas. El territorio carotidio, estoy hablando de las carótidas internas, anterior y posterior. Hay alteraciones y paresias. ¿Qué son paresias? Paresias, podemos hablar de la paresia cuando manejamos lo que es la disminución, ¿sí?, de la fuerza de los músculos con limitación del rango de movimientos voluntarios. Eso es una paresia o parálisis de la mitad del cuerpo o el cuerpo completo. Casi siempre eso maneja el paciente. En las alteraciones sensitivas, las paresias o disminución de la sensibilidad de un lado del cuerpo. El paciente no siente el cuerpo. Los trastornos del lenguaje como la disartria, que no puede hablar, no puede darse a entender, ¿sí? Y la dificultad para articular la palabra o bien la afasia, quiere decir que el paciente no puede, tiene lesión en alguna parte del cerebro donde no puede controlar el lenguaje, no puede hablar, no puede eh, manejar la lectura ni la escritura y no puede expresarse. Esa es la afasia, que es la dificultad en la expresión y o comprensión del lenguaje. Las alteraciones visuales como la amaurosis unilateral, que significa pérdida de la visión, puede ser por momentos o puede ser un buen tiempo, puede ser unilateral o bilateral, ¿sí? Y la hemianopsia homónima, ¿qué quiere decir eso? Que cierto campo visual, solo la mitad del ojo puede captar la visión, el resto del ojo no lo capta. Nosotros estudiamos eso con algo que se llama campimetría. Le hacemos ver al paciente que revise con una pluma, ¿sí?, con esta plumita, por ejemplo, vamos viendo a dónde puede ver el paciente la pluma. Eso se llama campimetría. Con esto revisamos la hemianopsia homónima, ¿sí? Ahora, el cuadro clínico en el territorio vértebro-basilar, que es otro territorio que tiene que ver con el polígono de Willis. Aquí otra vez les vuelvo a mostrar dónde se encuentra el polígono de Willis, en la parte
como si hiciéramos un corte sagital del cerebro en la parte de la base del cerebro, ¿sí? Ahora, en el territorio vértebro-basilar, las alteraciones motoras como la hemiparesia, o sea, la parálisis de la mitad del cuerpo, o la tetraparesia, la parálisis de los miembros superiores y miembros inferiores, o síndromes alternos como afección de nervios craneales de un lado y de la sensibilidad o fuerza del hemicuerpo contralateral, o sea, que por ejemplo el daño está en el lado derecho y todos los signos y síntomas están del lado izquierdo, ¿sí? Las alteraciones sensitivas, disminución de la sensibilidad o parestesias, afectando uno o ambos lados del cuerpo, no siente el paciente, ¿sí? Los trastornos visuales que ya mencioné, como la ceguera bilateral, transitorio, fugaz o no, o por ejemplo que solo ve la mitad del ojo y no completo. Trastornos del equilibrio, que es la inestabilidad o ataxia. El paciente no puede mantenerse de pie y tiene que ser apoyado, ¿sí? Diplopía significa que ve doble. Disartria, que no puede articular el lenguaje. Disfagia, que no puede tragar, que le cuesta trabajo tragar, tiene dolor y molestias. Pueden ser alimentos o puede ser líquido. Eso se llama disfagia. O vértigo, mareo, náuseas, que se presentan en asociaciones con los anteriores. Todo esto va a ser el territorio vértebro-basilar y ya con estos síntomas nosotros sabemos de dónde viene el problema, ¿sí? Ahora, aquí les hice una especie así como de esquema para evaluar el evento vascular cerebral isquémico en la circulación cerebral anterior y la circulación cerebral posterior. Del polígono de Willis nos vamos a afectar hacia el cerebro anterior. En este caso, la arteria oftálmica puede provocar ceguera de un ojo o amaurosis, es lo que mencioné antes. La arteria cerebral anterior provoca paresias contralateral, pierna más que el brazo y la cara. Eso quiere decir que no hay movimiento de los músculos en la pierna más que en el brazo y la cara. El déficit sensitivo contralateral donde está el daño, eso también es muy efectivo. Desviación ocular hacia el lado de la lesión, eso también es importante. La incontinencia urinaria, el paciente no puede sujetar la orina. La bradicinesia, los movimientos muy lentos, muy lentos, muy lentos. El mutismo, lo callado, lo asinético, la abulia, el paciente está así, no se mueve. Eso es lo que quiero mencionar. Eso sería un daño en la circulación cerebral anterior, de la arteria cerebral anterior. Ahora, de la arteria cerebral media hay hemiplegia. ¿Qué significa contralateral? Que del daño donde está afectado se va a afectar la cara, el brazo más que la pierna, ¿sí? El déficit sensitivo contralateral también. La afasia del hemisferio izquierdo, o sea, el daño va a estar en el lado derecho y el hemisferio izquierdo va a estar afectado. Hemianopsia, como ya lo mencioné, puede ser bilateral o solamente de un solo ojo, ver la mitad del ojo, o sea, la campimetría solo se puede ver hacia un punto, no hacia el otro. Desviación ocular hacia el lado de la lesión, los ojitos se van hacia el lado de la lesión. Y la apraxia, ¿sí? Es más o menos, ¿cómo les explicaré la apraxia? A ver, es la incapacidad de llevar a cabo tareas o movimientos cuando se le solicita al paciente y si entiende el pedido el paciente, pero no puede llevarlo a cabo. Esa es la apraxia, ¿sí? Del hemisferio izquierdo. Eso sucede en la arteria cerebral media cuando hay obstrucción o coágulos, ¿sí? Ahora, los síntomas y signos de la circulación cerebral posterior del cerebro. Aquí vamos a estudiar la arteria cerebral posterior. Aquí se maneja vértigo, mareo, ataxia de la marcha, o sea, la marcha táxica es la marcha que no tiene equilibrio, diplopía, o sea, que se ve doble, parestesias, ya dijimos lo que son las parestesias, dijimos que son sensación de falta de movimiento de los músculos, ¿sí? Y alteraciones visuales, que ya mencionamos, la amaurosis, ¿sí? Y la hemianopsia bilateral. Disfagia, o sea, dolor al tragar, no puede tragar, ¿sí?
La amnesia, también se le olvidan las cosas al paciente. Puede tener amnesia temporal o amnesia definitiva, ¿sí? Los signos de la arteria cerebral posterior sería el nistagmo. Los ojitos saltan de arriba hacia abajo o de un lado hacia el otro. Nistagmo. La parálisis de la mirada vertical, o sea, el paciente se queda con los ojitos así, ¿sí? Oftalmoplejía internuclear también. Parapesia, o sea, todo lo que significa disminución de los movimientos. Hemianopsia, lo que ya dije, ¿sí? Que la mitad del ojo, ¿sí? Puede detectarlo el paciente, ¿sí? La mitad del ojo no puede ver. Disartria, alteraciones en el lenguaje. Y dislexia significa cuando el paciente no puede comprender lo que, digamos, no puede comprender las palabras y formar letras. La decodificación de las letras y las palabras no lo puede hacer, ¿sí? Eso serían las alteraciones en estas arterias, la posterior y la anterior. Ahora, las manifestaciones clínicas de la enfermedad oclusiva vertebrovascular, como ya les expliqué, depende de la arteria que esté afectada, ¿sí? Vamos a tener la manifestación clínica. En la arteria vertebral o espinal anterior hay propiocepción disminuida, debilidad en la pierna y el brazo, debilidad lingual. En la arteria posterocerebelar inferior hay dolor facial y periorbitario alrededor del ojo, nistagmo horizontal, o sea, que el ojito haga esto, ¿sí? Desviación tónica de la mirada hacia la zona de la lesión. La ataxia ipsilateral significa que hay falta de equilibrio. Diplopía, como ya mencioné, se ve doble, vértigo, náuseas, el síndrome de Horner, disfagia, ¿sí? Hipodisfonía, disminución del gusto, del sabor. Todo eso está relacionado, ¿sí? Con este síndrome de Wallenberg. La arteria basilar próxima, también hay problemas de ataxia, de extremidades, debilidad para la abducción, parálisis facial de la mitad de la cara, debilidad braquial, crural o facial, o sea, la carita no está como corresponde. En la arteria cerebelar anteroinferior hay nistagmo, los ojitos se van así, ¿sí? Vértigo, mareo, náuseas, vómito, sordera neurosensorial. A veces los pacientes oyen bien, pero hay una sordera que no oyen bien de lejos, como si el oído estuviera semitapado. Eso también es importante. Hay tinnitus, ataxia de extremidades, desequilibrio, parálisis facial, dolor facial, síndrome de Horner, ¿sí? Parestesia facial y corporal. El síndrome de Horner es cuando el paciente tiene la pupila totalmente anisocórica, ¿sí? O sea, una pupila está más chiquita que la otra, ¿sí? Son asimétricas, vaya, ¿sí? Y eso también le provoca el párpado caído. Ese es el síndrome de Horner. Las pupilas totalmente anisocóricas y el párpado caído, ¿sí? Del lado afectado del rostro. Eso significa que hay una vía nerviosa del cerebro, está afectada esa vía del nervioso y le afecta al rostro también. Y así todas las arterias van a provocar ciertos síntomas y signos que van a estar delimitando la lesión del paciente, ¿sí? Esto es para que más o menos ustedes sepan que el cuadro clínico es fundamental para poder manejar el diagnóstico y el tratamiento. Ahora, dentro del cuadro clínico diagnóstico tenemos las escalas neurológicas. Los médicos lo que hacemos con estas escalas neurológicas es evaluar al paciente desde el punto de vista clínico. La escala de ictus de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, NIHS, National Institute Health Stroke Scale, como un instrumento de exploración neurológica estructurada, ha demostrado ser útil y reproducible por los médicos neurólogos y médicos de primer contacto. Los médicos nos podemos entender en ese lenguaje, vaya. La sospecha diagnóstica ocurre en el médico de atención primaria, ¿sí? Y
quien debe realizar la historia clínica completa, la exploración clínica focalizada y localizada del paciente, además de referir a segundo nivel o tercer nivel a todos los pacientes con diagnóstico de enfermedad cerebral isquémica. ¿Qué es primer nivel? Primer nivel es el médico de contacto, el médico familiar, que es el primero que atiende al paciente. El segundo nivel es el especialista, ¿sí? El neurólogo, por ejemplo. Y el tercer nivel es el neurocirujano, el que maneja la cirugía, ¿sí? Eso más o menos para que puedan entender qué es primero, segundo y tercer nivel, ¿sí? Ahora, esta es la escala de la National Institute of Health de USA, que se utiliza en toda la medicina, por lo menos aquí en México, no sé si en Chile, pero aquí en México utilizamos esta escala, ¿sí? ¿Qué significa esta escala? Son varios ítems, son varias clasificaciones, en la cual, por ejemplo, nosotros clasificamos la conciencia, vemos si el paciente está en alerta, somnoliento, estuporoso o en coma definitivo y le damos una puntuación, ¿sí? También vemos y preguntamos dónde está localizado el mes, la edad, qué edad tiene, si está localizado en tiempo y espacio el paciente. Las órdenes, o sea, si él acepta las órdenes que uno le da como médico. La mirada, si está normal, si está perdida, si está desviada, todo eso lo vemos. Los campos visuales, los que acabo de mencionar, si con la campimetría puede ver o decirnos si ve bien de un lado y del otro, ¿sí? La parálisis facial nosotros lo vamos a detectar inmediatamente si es parcial, completa o leve, ¿sí? Si no claudica y tiene problemas de los movimientos superiores, ¿sí? De los movimientos inferiores también. La ataxia de miembro, el desequilibrio, que no pueda caminar. La sensibilidad de los dedos, de los pies, de las manos, ¿sí? El lenguaje es lo primero que se afecta, el lenguaje. Cuando un paciente empieza a no poder platicar, a no poder hablar, ¿sí? Preocúpense, ¿sí? Cuando el paciente, por ejemplo, nosotros lo podemos evaluar si es leve, moderado o grave. Por ejemplo, cuando el paciente de plano no puede articular ninguna palabra, no se puede dar a expresar, ¿sí? Y extinción cuando el paciente de plano ya no puede hacer nada, así de simple. Y esta escala es muy importante para nosotros, ¿sí? Ahora, la enfermedad vascular cerebral isquémica, en la clínica, según la zona de la lesión arterial, vamos a tener también problemas. Aquí puse un esquema del ser humano por delante y por detrás, ¿no? ¿Por qué? Porque la zona de la lesión te va a dar el cuadro clínico. Si la obstrucción es a nivel de la aorta y de la ilíaca, que son las arterias superior inferior, ¿sí? Hay claudicación glúteo músculo gemelar, hay impotencia en el varón. Impotencia en el varón significa que puede ser bilateral y da el síndrome de Leriche, o sea, que se obstruye a nivel de las arterias ilíacas y de la aorta. Y eso provoca en el varón impotencia, ¿sí? En el caso de la feroplopitia, claudicación gemelar con o sin claudicación plantar, o sea que el paciente le moleste caminar y tenga que detenerse para poder seguir caminando. A eso le llamamos claudicación al momento de caminar, ¿sí? La infrapopitlia, detrás de las rodillas, ¿sí? Eso también tiene mucho que ver. Ahora, en el diagnóstico diferencial del EBC hay muchas patologías que pueden simular una enfermedad vascular cerebral. Es como acabo de mencionar, la hiperglicemia, el azúcar elevada, la hipoglicemia, la baja de azúcar, tanto es riesgoso la hiper como la hipoglicemia, la subida o la bajada de azúcar. Las neoplasias intracraneales, hay muchos tipos de tumores que pueden afectar el cerebro y pueden provocar por síndrome de compresión alteración en las arterias, obviamente. Las crisis epilépticas, los pacientes que son epilépticos, que tienen convulsiones, las migrañas, que hay que clasificarlas muy bien porque muchas veces pueden llegar a ser hasta neurológicas y afectar las arterias. ¿Sí? Ahora, los exámenes de laboratorio y gabinete dirigidos a los estudios deben ser descartar enfermedades que simulen un evento vascular cerebral, dar pistas acerca de la etiología del infarto cerebral. Para eso son los exámenes de laboratorio y gabinete.
Determinar si el paciente cumple con criterios de inclusión y carece de criterios de exclusión para el tratamiento de reperfusión. Nosotros llamamos tratamiento de reperfusión al tratamiento de trombólisis, ¿sí? Que significa tratar de romper esos coágulos, ¿sí? Descartar trastornos funcionales conversivos, encefalopatías, que son muchísimas, que pueden ser por alcohol, por droga, por problemas de ácido úrico elevado, por problemas de insuficiencia renal crónica, y las tóxicas también por droga y alcohol, ¿sí? Déjenme ver. Y sobre todo hacer el diagnóstico oportuno. Los estudios deben ser oportunos. Esto sí es fundamental. Laboratorio de gabinete otra vez, la tomografía simple o tomografía axial computada o la resonancia magnética. La glucosa sérica, los electrolitos séricos, que es la glucosa, sodio, potasio, magnesio. Pruebas de función renal para ver si no hay daño, ¿sí? El electrocardiograma, la biometría hemática, incluyendo cuentas de plaquetas, tiempos de coagulación. Esto es fundamental porque mientras más viscosa sea la sangre y más trastornos de coagulación, más taponamiento de las arterias. Laboratorio y gabinete, por ejemplo, para pacientes seleccionados por exploración física e interrogatorio, las pruebas de función hepática, el perfil toxicológico, si no tuvieron en contacto con alguna sustancia que les provocara esto, nivel de alcohol en la sangre, la prueba de embarazo, la gasometría arterial para valorar si el paciente está respirando bien, si tiene una buena perfusión alveolo capilar, ¿sí? Radiografía de tórax, si no tiene trastornos del corazón crecido, problemas de EPOC o alteraciones de la respiración, punción lumbar para ver si no hay infecciones, neuroinfecciones que son muy comunes, y un electrocefalograma también para valorar las ondas alfa, teta y gamma. Exámenes de imágenes. Todo paciente con sospecha de evento vascular cerebral debe realizar un estudio de imagen como la tomografía axial computada y resonancia magnética, o debe ser enviado lo más pronto posible al segundo o tercer nivel. ¿Qué significa? Como dije antes, segundo o tercer nivel, debe estar en contacto con médicos especialistas, neurólogo y neurocirujano, ¿sí? La tomografía axial computada en la etapa aguda, las primeras 12 a 24 horas, no demuestra cambios en el caso del infarto, pero descarta la hemorragia intracraneal. La resonancia magnética, la imagen de resonancia magnética da información precisa acerca de la anatomía del infarto agudo, delimitando las zonas de necrosis y la penumbra isquémica, que es la zona de hipoperfusión, dando la pauta para el tratamiento definitivo. Esta sería la zona de hipoperfusión en este paciente, ¿sí? Ahí está. Ahora, les puse estas para que más o menos hiciera la diferencia entre una tomografía y una resonancia. En la imagen de tomografía axial computada, en la figura 4, por ejemplo, el estudio de neuroimagen es fundamental en la evaluación del paciente con sospecha de BC aguda. La tomografía computada permite distinguir los tipos de hemorragia intracraneal que existen desde las primeras horas de iniciado el evento cerebrovascular, pero la hipodensidad típica del infarto cerebral suele observarse hasta después de las 24 horas de evolución. Es lo malo de la tomografía axial computada. El infarto cerebral está en este lado, aquí lo señalan las flechitas, ¿sí? Luego, la hemorragia intra está de este lado, aquí lo está señalando, ¿sí? La flechita. Y una hemorragia subaracnoidea, aquí lo señalan las flechitas, ¿sí? Está interrumpido, ¿sí? El flujo. Creo que esta era esta y luego viene esta, sí. Aquí les puse otros ejemplos, vaya, de lo que sucede en una tomografía. Esta es una leve hipodensidad, Está aumentado el glutamato. Por eso es tan importante los análisis de laboratorio, porque vemos la imagen, pero también hacemos ahora sí que reunión con los exámenes de laboratorio. ¿Sí? Comprime los surcos corticales, está comprimiendo estos surcos aquí. Aquí está elevado la interleucina 6
y el factor de necrosis tumoral. ¿Por qué? Porque va derechito a un edema, ¿sí? Y luego aquí dice, comprime los ventrículos. Estos 4 ventrículos que se supone que deberían estar abiertos están comprimidos. Aquí se ve, comprimidos totalmente. Y se ve afectada la interleucina 6, la 5, ¿sí? Y aquí lo valoramos por exámenes de laboratorio, ¿sí? Aquí también la línea media ya no se ve, está totalmente perdida la línea media, ¿sí? Y eso es lo que nosotros debemos evaluar en estas resonancias, en esta tomografía. Aquí tenemos otras imágenes también muy características, ¿sí? De la tomografía. Aquí dice, corresponden a la tomografía tomada las primeras 6 horas de evolución en la letra A, que sería esta. Estas son las primeras 6 horas de evolución. Aparentemente no tiene nada, ¿sí? Después dice, a las 48 horas, ¿sí? Donde la hipodensidad son las flechitas. Esta es después de las 48 horas, aquí ya se nota el problema, ¿sí? Después dice, confirma el infarto en territorio de la arteria cerebral media. Esta es la zona del territorio de la arteria cerebral media, ¿sí? Ahora, en la C, en la D y en la E, ¿sí? Las tomografías corresponden a infarto cerebral de la arteria cerebral media derecha en las primeras 6 horas de evolución. Se puede apreciar varios signos tempranos de isquemia cerebral, incluyendo el signo de la arteria cerebral media hiperdensa. Este es el signo de la arteria cerebral media hiperdensa. Y aquí se ve el lugar del infarto, ¿sí? Evidentemente el borramiento de la región insular es importante, ¿sí? Comparado con las otras, izquierda, presencia de hipodensidad temprana. Y el trazo es discontinuo. Entonces aquí se ve el trazo discontinuo, ¿sí? Eso es lo que ustedes tienen que detectar más o menos. Ahora, en la imagen de la resonancia magnética es mucho más clara, ¿sí? Y además, en un EBC agudo, las primeras 6 o 4 horas, ha demostrado una clara ventaja sobre la tomografía simple. Los cambios en la secuencia de difusión pueden verse desde los primeros minutos, ¿sí? Puede detectar la localización, tamaño y la extensión de la isquemia hiperaguda cerebral. Permite evaluar mejor la fosa posterior y detectar pequeños infartos corticales. Por ejemplo, todos estos puntitos negros que ustedes ven aquí, estos que están aquí, puede detectar, son detectados mejor por la resonancia magnética. Aquí estos puntitos negros, ¿sí? Esos son pequeños infartos, ¿sí? Y lo detecta mejor la resonancia magnética, ¿sí? Esta es la mejor imagen porque así lo pueden ver mejor. Se llaman microhemorragias de origen hipertensivo, ¿sí? Déjenme ponerlo más arriba. Y, a ver, espérame, a ver si lo vuelvo a poner de este lado, permítanme. Aquí está. Donde hay múltiples focos de hiposeñal con mayor afección del núcleo caudado, o sea, de la zona central. Pero aquí, por ejemplo, se ven los puntitos. Esos puntitos negros, digamos que son los microinfartos o microhemorragias y se detectan más fácilmente con la resonancia magnética. Se ve más clara la imagen, vaya. ¿Sí? Ahora, vamos hacia el tratamiento temprano de reperfusión, que nosotros llamamos o trombólisis. El tratamiento temprano y en específico el tratamiento de reperfusión con RT-PASA, intravenoso o arteplasa o trombólisis que nosotros llamamos antes de las 3 horas de iniciado los síntomas, así como el tratamiento quirúrgico oportuno mejoran pronóstico y sobrevida de los pacientes. Se debe cumplir con los criterios de inclusión y exclusión para este tratamiento. Ahorita se los digo. Los criterios de exclusión de manejo para esta trombólisis son los sujetos con sintomatología muy leve, como la escala que les mencioné anteriormente, debe ser menor de 5. La tomografía craneal computada con evidencia de hemorragia. La historia de hemorragia intracraniana previa, las convulsiones, los antecedentes de traumatismo craneoencefálico 3 meses antes. No se puede dar tratamiento de trombólisis con todos estos antecedentes. Cirugía mayor de 2 semanas previas. Por ejemplo, ¿qué les diré? Una oforectomía, sacar los 2 ovarios y la matriz,
¿sí? O sea, eso sería cirugía mayor, vaya. Hemorragia gastrointestinal o genitourinaria en las últimas 3 semanas. Presión arterial sistólica mayor de 220 milímetros de mercurio y diastólica mayor de 110 milímetros de mercurio. Primero tenemos que bajar lento, lento, lento la presión y después dar tratamiento de la trombólisis. La necesidad de tratamiento agresivo para disminuir la presión arterial, eso es un peligro, la verdad. La cuenta plaquetaria menor de 100, eso también es un grave peligro. Tratamiento con heparina las últimas 48 horas asociadas con trastornos de la coagulación y tiempo de hipotrombina prolongado. Eso también con un ENR de 1.7, o sea, eso también son factores excluyentes, no son candidatos a la trombólisis. Ingesta de anticoagulantes anteriores y mujeres embarazadas o lactando, ¿sí? Esas serían las exclusiones, vaya. ¿Sí? Los tratamientos del infarto cerebral agudo. Aquí les puse un esquema de dónde tienen el territorio, por ejemplo, la arteria cerebral anterior es este territorio del cerebro. La arteria cerebral media es a este nivel, ¿sí? Y la arteria cerebral posterior es occipital, la zona de atrás, esta zona de acá atrás, ¿sí? Ahora, las medidas generales de tratamiento, el manejo de la vía aérea, intubación endotraqueal, ventilación mecánica asistida. Para eso se necesita un team quirúrgico completo, urgenciólogo, cardiólogo, médico internista, todo lo que se necesita para un paciente con estas características, ¿no? La temperatura, control de hipertermia e hipotermia, porque tanto es peligroso la temperatura alta como demasiado baja. La presión arterial no puede causar caídas súbitas para no disminuir la perfusión cerebral, o sea, no podemos disminuirla rápidamente. Tiene que ser lento, pero seguro. Se debe disminuir la presión en forma lenta del 10% al 25% en el primer día y así sucesivamente poco a poquito. La administración de fármacos, ¿sí? Debe ser con mucho cuidado, ¿sí? Intravenosos u orales se reserva con la presión sistólica de 220 miligramos que rebase o la diastólica a los 120. Hay que evaluar muy bien al paciente con estas presiones arteriales. A eso se refiere. En el tratamiento también tiene que ver, aquí les puse, digamos, la superficie del hemisferio cerebral mostrando las áreas irrigadas por cada arteria cerebral que irrigan. La arteria cerebral media aparece de rosado. Todo lo que irriga la arteria cerebral media, como ustedes pueden ver, es muy importante si se obstruye, ¿sí? La hipotensión arterial debe evitarse administrando líquidos isoosmolares en forma suficiente. La glucemia, la hiperglucemia o la hipoglucemia, o sea, la baja o la subida de azúcar, se consideran factores de mal pronóstico, por lo que se debe manejar agresivamente e inmediatamente. Los anticoagulantes como las heparinas de bajo peso molecular, ¿sí? Orales, ¿sí? No han demostrado ser muy efectivos en el tratamiento de la infarto agudo del coronario, por ejemplo, solo como profilaxis contra la trombosis venosa profunda, altamente prevalentes en pacientes inmovilizados. Estos pacientes están mucho tiempo en cama, inmovilizados. El paciente no trombolizado se debe aplicar, ahora sí que ácido acetil salicílico, ¿sí? Permítanme. De 325 miligramos y si son alérgicos, otros antiplaquetarios. Actualmente hay muchos otros antiplaquetarios, ¿sí? No es necesario saberlo, pero sí hay muchísimo en este momento de nueva generación como antiplaquetarios, ¿sí? Sobre todo los que son alérgicos a la aspirina, ¿sí? Veamos. Ay, aquí pasó algo. Parece ser que no sé cómo subir la diapositiva. Permíteme. A ver. Ah, no, aquí ya está. Entonces, siguiendo con la plática, el tratamiento quirúrgico. Aquí les puse una neuroimagenología, su relación con los cambios neurobioquímicos en la isquemia, ¿sí?
Aquí, por ejemplo, se maneja la hipodensidad apenas perceptible sin efecto de masa, pero aquí ya se maneja el efecto de masa y aquí en este momento se ve totalmente el efecto y el edema cerebral. Este edema cerebral se ve acompañado de todos los problemas del glutamato elevado, el factor de necrosis tumoral elevado, la interleucina 6 elevado, toda la cascada de citoquinas elevadas son los marcadores bioquímicos asociados a este problema, ¿sí? Entonces, no tan solo existe la posibilidad de evaluar el EBC actualmente con la resonancia magnética, también con los estudios de laboratorio que nos van a dar un apoyo temprano para saber qué podemos hacer en el tratamiento del paciente, ¿sí? Ay, 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 aquí pasó algo, ¿sí? Se me fue la imagen. Aquí está, ya está. Entonces, aquí yo quiero que les quede claro que aquí está comprimiendo este infarto. Entonces, ¿qué significa que comprima? Que haya edema cerebral. ¿Sí? Y eso, el edema cerebral es un muy mal pronóstico porque provoca muchos problemas y efecto de compresión, efecto de masa, ¿sí? En los infartos extensos de la arteria cerebral media, ¿sí? La craneotomía descompresiva temprana las primeras 48 horas es un tratamiento efectivo para mejorar la sobrevida y funcionabilidad del paciente. El tratamiento de los eventos cerebrales varía de acuerdo a su etiología. Por eso es tan importante detectarlos a tiempo para poder mandarlos inmediatamente a segundo y tercer nivel, donde el neurólogo y el neurocirujano pueden tomar decisiones rápidas, si es hemorrágico, si es trombótico, si es por edema, y ver y valorar de acuerdo al criterio del médico tratante el tratamiento. Aquí hay una escala pronóstica de ABCD a riesgo de pacientes con isquemia cerebral transitoria. Se toma mucho en cuenta la edad. Más de 60 años se maneja un punto. La B, la presión sanguínea mayor de 140 milímetros de mercurio. La sistólica también se toma como un punto. La diastólica mayor de 90 también se toma como un punto. La falla clínica, debilidad unilateral del cuerpo, se maneja como 2 puntos, alteración del lenguaje y debilidad también un punto. Otra falla clínica también le ponemos 0 o depende de los puntos. Duración de los síntomas, últimos síntomas, los últimos 60 minutos, 2 puntos, los últimos síntomas de 10 a 59 minutos, 1 punto, últimos síntomas menos a 10 minutos. ¿Por qué es tan importante? Y si es diabético el paciente se le pone hasta un punto, porque sabemos que el paciente diabético es el primero que hace infarto agudo al miocardio, que tiene trastornos de las arterias, de las venas, que puede hacer EBC, que puede hacer eh, un evento vascular isquémico en cualquier momento, ¿sí? Ahora, aquí les puse las tablas o lo que nosotros llamamos escalas de Hunt y Hess para la hemorragia subarachnoidea. Con esto nosotros hacemos evaluación para que el médico que llega, le decimos, tiene escala de Hess o Hunt, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, grado 5. Sabemos que el grado 5 es el coma, rigidez y el paciente está descerebrado totalmente, ¿sí? Quiere decir que no tiene función cerebral el paciente en el grado 5, que está en coma, ¿sí? Y para llegar a eso hay varios síntomas, por eso se llama escala de Hunt y Hess para la hemorragia subarachnoidea. Y la otra escala que se maneja es la escala de Fisher, que dentro de la resonancia se maneja si es grado 1, si no hay sangre detectable, grado 2, disposición difusa de la sangre en el espacio subarachnoideo, sin coágulos localizados en una capa vertical menor a 1 milímetro, grado 3, coágulos localizados en el espacio subarachnoideo o una capa vertical de sangre mayor o igual a 1 milímetro, grado 4, sangre intraparenquimatosa o intraventricular. O sea, ahí ya es cuando la cosa está grave. Así de simple. Y con este tipo de escalas, nosotros los médicos evaluamos al paciente, ¿sí? En cuanto al índice de Bartel, es importante porque después el paciente queda con algunos síntomas de secuela si no fue tratado a tiempo.
¿sí? Como por ejemplo el comer, nosotros evaluamos si es independiente, si necesita ayuda, si totalmente dependiente. Bañarse o ducharse, si es independiente, si necesita ayuda. El aseo personal, el vestirse o desvestirse, esas son índices especiales si el paciente puede ser autosuficiente e independiente. El control de esfínter anal, a veces no controlan ya el esfínter anal, el control del esfínter vesical, no controlan tampoco la orina, se le sale la orina, manejo del retrete, ir al baño, si necesita ayuda o no necesita ayuda o es totalmente dependiente. Desplazamiento de la silla a la cama, viceversa, los desplazamientos independientes, subir o bajar. Esto es básico porque todas estas escalas a nosotros nos sirven para evaluar al paciente. Ahora, está la escala de ranking modificada, aquí en el año 2009 la modificaron, en el cual se valora el grado de incapacidad del paciente después de todos estos signos y síntomas. El asintomático, el leve, ¿sí? El leve, leve moderado, moderado, grave, el grave y la muerte. ¿Por qué lo manejo así? Porque así el paciente se puede ver, calificar, por ejemplo, en el primer grado pueden realizar tareas y actividades habituales sin limitaciones. En el leve, incapacidad para realizar algunas actividades previas, pero pueden valerse por sí mismos sin necesidad de ayuda. A partir del 3, que ya es moderada, requieren ayuda, pero pueden caminar solo, de ahí para adelante empieza a haber problemas, porque el paciente se vuelve totalmente dependiente para las actividades básicas de la vida diaria. Y eso se necesita supervisión, cuidado extremo, apoyo muchísimo, no tan solo físico, emocional, psicológico, para las personas que están cuidando al paciente con este problema, incluyendo para el paciente, ¿sí? Y cuando, por ejemplo, ya es grave, significa que está totalmente dependiente y va hacia la muerte. ¿Sí? Aquí les dejé una bibliografía para que ustedes puedan detectar todo lo que yo les puse ahorita. Traté de hacerlo eh, más evento clínico para que pudieran entender todos los pacientes que yo manejo y toda la gente del público, porque maneja mucha terminología médica y traté de, ahora sí que de compactar la información que no es tan fácil, ¿sí? Si hay alguna duda en este momento, por favor, decirles. No, doctora, muchas gracias. ¿De qué? Muchas gracias a ti, mija. Nos vemos. Gracias. Bye.